Tenemos una esfera A conectada a través de una cuerda a un pivote O fijo. Esta cuerda tiene una longitud L y entonces lo que vamos a hacer es vamos a impulsar esta pelota A con una velocidad V0 hacia abajo y entonces va a moverse en círculo hasta llegar al punto B. Hay que calcular la mínima velocidad con la que tengo que empujar a A hacia abajo para que la esfera llegue al punto B. ¿Sí? El inciso A es cuando este segmento AO es una cuerda y el inciso B es cuando se trata de una varilla delgada de masa despreciable. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que si el elemento AO es una cuerda, puede tomar tensiones pero no compresiones, ¿sí? Entonces nunca puede estar a compresión porque es una cuerda. Vamos a analizar las fuerzas en la pelota en cualquier instante θ, cuando está a un ángulo θ. Y las fuerzas que existen, que actúan sobre esta pelota, sobre esta esfera, son la tensión T de la cuerda, el peso mg de la esfera y ya. Entonces, si nosotros nos fijamos aquí, podemos obtener, si hacemos suma de fuerzas en la dirección normal o radial, tendríamos la fuerza T menos la componente en esa misma dirección, en la dirección radial, del peso mg, que sería mg por el seno de θ. ¿Sí? Entonces T menos el seno de θ nos daría la suma de fuerzas que actúan radialmente. Bueno, esa suma de fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Que sería igual a la masa por la aceleración normal. Aquí no, como estamos haciendo un análisis energético, aquí no vamos a utilizar la fuerza inercial, ¿sí? Recordemos que cuando estamos haciendo el análisis dinámico a través de los conceptos cinemáticos, lo que hacíamos era sustituíamos la aceleración por la masa por una fuerza equivalente inercial en sentido opuesto al movimiento para manejar todo como si fuera un problema estático. Aquí no, aquí sí estamos manejando el problema dinámico porque vamos a calcular energías cinéticas, etc. Por lo tanto, sí aplica el que la fuerza total debe de ser igual a la masa por la aceleración. La fuerza total radial es T menos mg por el seno de θ y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración normal, ¿sí? El sentido positivo de las fuerzas debe de ser en la misma dirección que la aceleración normal, que es hacia adentro, digamos, hacia el centro de rotación. La aceleración normal sabemos que es la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio de curvatura, que en este caso sería la velocidad al cuadrado entre L, que es el radio de curvatura, que es la longitud de la cuerda, y la velocidad mínima en el punto, digamos, tenemos que calcular en el punto B cuál debería de ser la velocidad mínima en dicho punto B para que la cuerda no tenga compresión, es decir, para que la cuerda en el límite su tensión sea cero, porque no puede haber una tensión negativa en una cuerda. Entonces, cuando θ vale 270 grados, quiero calcular cuánto vale la velocidad en B tal que la tensión de la cuerda sea cero, que es el caso límite. Digamos, para entender un poquito más esto, si la velocidad es muy grande en este punto, vamos a tener una fuerza centrípeta y es decir, y entonces ¿cómo se llama? Y la cuerda va a estar en tensión. En el caso extremo, si la velocidad es muy bajita, pues la pelotita va a tender a caerse. ¿De acuerdo? Va a tender porque la cuerda no puede soportar compresión. Entonces el caso límite, el caso extremo, el caso que nos define cuál es la velocidad mínima a la que tengo que lanzar la bola es cuando la velocidad en B sea tal que la aceleración normal
sea cero. O la tensión más bien sea cero. Bueno, sabemos que la tensión, digamos, en la fórmula que acabamos de obtener de la suma de fuerzas igual a la masa por aceleración, para el caso que estamos estudiando, la tensión debe de ser cero. Teta habíamos visto que es 270. Y la velocidad en este punto es la velocidad en v, ¿sí? Es la velocidad en v que necesito para que la tensión sea exactamente cero, cuando el ángulo son 270 grados. De ahí despejamos BB y nos queda el seno de 270 es menos 1, por lo tanto mg se va del otro lado, las m se cancelan, la L pasa del otro lado multiplicando y lo que nos queda es que BB es igual a la raíz cuadrada de G por L. Esa es la velocidad en V. Ahora vamos a hacer, entonces cuando la velocidad en V es raíz cuadrada de GL, en ese momento la tensión es cero. Si es mayor la velocidad, entonces va a haber una cierta tensión. Si es menor la velocidad, necesitaríamos una compresión y que no puede ser porque se está tratando de una cuerda. Vamos a ver cuál es el cambio de energía cinética desde el punto A hasta el punto B. Entonces el cambio de energía cinética sería la energía cinética en el punto B menos la energía cinética en el punto A. En el punto B sería 0.5 de la masa por la velocidad en V al cuadrado, que la acabamos de calcular. Y la energía cinética en el punto A es 0.5 de la masa por la velocidad inicial que estamos buscando al cuadrado. El trabajo realizado por las fuerzas va a ser, digamos, existen en cualquier instante de la esfera, vamos a tener dos fuerzas fundamentales. Uno, la fuerza T, que es radial, que siempre va a ser tangente normal al movimiento. Como siempre va a ser perpendicular al movimiento, la fuerza T en ningún punto, la tensión, va a generar trabajo. ¿De acuerdo? Porque el trabajo se genera a través de una fuerza multiplicado por el movimiento en la dirección de dicha fuerza. Como no hay movimiento en la dirección radial, pues la tensión T no genera trabajo. Lo único que genera trabajo es el peso, porque el peso tiene, en la mayoría de casos, tiene una componente tangencial, es decir, en la dirección del movimiento. Entonces, el trabajo que se va a realizar es a final de cuentas, lo que vamos a tener es que lo que se mueve la partícula en la dirección de la fuerza, es decir, lo podemos ver como el trabajo que realiza la componente de la fuerza en la dirección del movimiento, pero entonces tendríamos que pasar por un proceso de integración porque esta componente va variando con θ. Otra manera de verlo es cuál es el trabajo, digamos, esta pelota, a final de cuentas, en la dirección de la fuerza, desde el punto A hasta el punto B, ¿cuánto se movió? Pues bajó cierta cantidad y luego subió cierta cantidad. Entonces, finalmente, el movimiento resultante en la dirección del peso de la esfera va a ser igual a menos L por mg, ¿sí? La fuerza es mg y se está moviendo, desde A hasta B, se está moviendo una cantidad L en sentido opuesto al peso mg, ¿de acuerdo? Entonces el peso mg es siempre hacia abajo y siempre es de magnitud constante. Entonces en cualquier punto la fuerza debida al peso va hacia abajo, ¿sí? Entonces, si nosotros calculamos el trabajo que realizó la fuerza del peso en ir desde aquí hasta acá, pues va a ser la fuerza del peso, que es mg, multiplicado por L. Como el peso va hacia abajo y lo que hicimos es movernos hacia arriba, el signo del trabajo es negativo, ¿sí? Aquí, de nuevo, no importa si nos movimos horizontalmente L metros o 58 metros o 3.2 metros, no importa, porque el movimiento horizontal, digamos, la fuerza no genera, el peso, perdón, no genera trabajo
con respecto a la horizontal, porque no tiene componente horizontal en ninguno de los casos, en ninguna de las posiciones que tenga la esfera, va a haber una componente horizontal del peso. Por lo tanto, el movimiento horizontal no nos interesa. Nunca el peso va a generar trabajo en la dirección horizontal, nada más en la dirección vertical. Por lo tanto, el peso se va a mover para abajo y luego se va a mover para arriba. Entonces, resultado de todo esto es que va a generar un trabajo hacia abajo positivo, luego va a regresarse para arriba, va a regresar con el mismo trabajo hasta que llegue a este punto, ¿sí? Baja una cantidad L, se genera un trabajo positivo mg por L, luego sube una cantidad L, se genera un trabajo negativo menos mg por L, que sumado al que se generó para llegar al punto más bajo, nos da 0, ¿sí? Entonces cuando la esfera llega hasta este punto, el trabajo resultante es 0, porque genera un trabajo positivo y luego un trabajo negativo igual. Entonces el trabajo resultante va a ser lo que fue la fuerza multiplicado por la distancia total recorrida vertical, que es L menos 0, es decir, la distancia entre A y B en términos verticales, ¿sí? Entonces este es el trabajo que se realiza para llegar de A a B. De nuevo, insisto, esto es debido a que el peso siempre es vertical y dirigido hacia abajo, y es el único entonces que genera este trabajo, pero en la dirección vertical. Recordemos que la tensión T, como nunca hay movimiento en la dirección radial, pues siempre genera trabajo 0. Bueno, el cambio en energía cinética, que lo calculamos aquí arriba, debe de ser igual al trabajo realizado por las fuerzas. Si metemos toda esta información en la misma ecuación, ¿sí? Tendríamos que aquí tendríamos 0.5 de m por vv al cuadrado, vv al cuadrado es g por l, menos 0.5 de m por v0 al cuadrado, debe de ser igual, ¿sí? El cambio en la energía cinética debe ser igual a menos mgl. La m se elimina está en todos los lados de la igualdad, entonces podemos dividir todo entre m y despejamos v0 y nos da que v0 es igual a la raíz cuadrada de 3gl. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando empujemos la pelota hacia abajo con una velocidad igual a raíz cuadrada de 3gl, la pelota va a girar y va a llegar a este punto con una velocidad tal que no existe ni tensión ni compresión en la cuerda. Ahora, ¿qué sucede si en lugar de una cuerda tenemos una varilla? Bueno, si tenemos una varilla quiere decir que sí podemos tener una fuerza de compresión cuando llegue al punto B, ¿sí? Entonces, realmente no va a haber problema con la fuerza axial, pero para que llegue al punto B, pues desde luego tenemos que, la condición límite es que llegue al punto B con una velocidad 0. Si tiene una velocidad más grande, pues se va a seguir. Si tiene una velocidad más pequeña, no va a alcanzar a llegar a B. Entonces tenemos que ver cuánto es la velocidad con la que tengo que empujar la pelota hasta abajo para llegar al punto B justito con una velocidad 0. El cambio en energía cinética sería la energía cinética en B menos la energía cinética en A. La energía cinética en B es 0 y la energía cinética en A es 0.5 de la masa por la velocidad v0 al cuadrado, la velocidad con la que tengo que empujar para llegar a una velocidad 0 en B. El trabajo realizado desde A hasta B, pues es el mismo, ¿sí? Es menos mgl, porque el trabajo realizado no depende de las características de la varilla, sino de las fuerzas que actúan sobre la esfera, que eran la radial, que habíamos visto que no genera trabajo, y la vertical, o sea, la fuerza de la gravedad, que vimos que nada más genera trabajo en dirección vertical, que es su dirección, y por lo tanto sería menos mg por la distancia que se mueve verticalmente, que es desde aquí hasta B, que es L. De nuevo, el cambio en energía cinética debe de ser igual al trabajo realizado.
Y lo que tenemos es que la velocidad que necesitamos empujar hacia abajo para llegar aquí con una velocidad 0 es de raíz cuadrada de 2g entre L. Fíjense que esta velocidad es menor a la que habíamos obtenido con la cuerda. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegue aquí con velocidad 0, esta varilla va a estar a compresión. ¿Sí? Si quitáramos la varilla o de repente la sustituyéramos en ese momento por una cuerda, pues la pelotita se caería.